Mis queridos jóvenes, para este servicio divino de juventud tenemos una palabra que envían nuestros apóstoles, en este caso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 16, dice lo siguiente: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos jóvenes, en primer lugar deseamos a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida para esta hora aquí en la comunidad, en cada uno de los lugares donde también ustedes puedan estar conectados, que podamos vivir de esta hora plenamente y que pueda ser una hora llena de bendición para cada una de vuestras almas. También quisiera, junto al evangelista de distrito Pedro Ramis, que me acompaña hoy, compartir con cada uno de ustedes los cariñosos saludos y deseos de bendición de nuestro apóstol de distrito, de todos los apóstoles y obispos también para cada uno de vosotros. Con profunda alegría nos acercamos al altar y me detuve en estos días varias veces en alguna posición de nuestro corazón que siempre es necesaria para que se pueda vivir ese vínculo y ese buen encuentro, como lo menciona la letra de alguno de los cantos, de los himnos que solemos entonar. Y pensaba en algunas palabras que hemos oído en estos servicios divinos, pensaba en algunas palabras de la Escritura y me detenía especialmente en dos para mostrar una posición de corazón necesaria para este encuentro que ahora vamos a tener. Y una de estas posiciones las encontraba en una palabra que, como mencioné hace algunos servicios divinos, fue expresada en el accionar de Zaqueo, de este publicano. Cuando se enteró que Jesús iba a pasar por allí, por su ciudad, se subió a un árbol. Él necesitaba ver a Jesús. Pensé por otro lado en aquella mujer que estaba enferma de hacía mucho tiempo, muchos años, y entonces se acerca a Jesús y toca el manto del ruedo, del vestido de Jesús. En ambas situaciones hay algo que es maravilloso, hermanos. Jesús se detiene. Delante de Zaqueo le dice: mirá, descendé porque hoy voy a ir a tu casa. Cuando esta mujer toca el manto, también se detiene y le pregunta a sus discípulos: ¿quién me tocó? Claro, los discípulos dicen: bueno, maestro, mirá, son muchos los que te rodean, es difícil saber quién te ha tocado. Jesús dice: no, alguien me tocó porque de mí ha salido virtud. Ahora venimos nosotros en este tiempo. Y qué hermoso hacer esta experiencia, que ante la necesidad, ante nuestra expectativa, ante nuestro deseo de poder reunirnos bajo el altar, el Señor se detiene. Y me dice a mí, te dice a ti, nos dice a cada uno de nosotros: yo quiero bendecirte, quiero ayudarte. Y esto es maravilloso. Hoy hemos oído esta palabra que es muy conocida y forma parte de un relato tan rico para nuestra vida espiritual. Es el Sermón del Monte. Y para poder profundizar también en esta hora, en este texto, como suele hacerse en los servicios divinos de juventud, tenemos la posibilidad de compartir una lectura bíblica y en este caso nuestra hermana Florencia Lavandeira nos va a leer una palabra también del Evangelio de Mateo, en este caso el capítulo 5, versículos 13 al 20. Por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es hermoso cuando también podemos profundizar un poquito más en las Sagradas Escrituras. Y en este caso, pensando en esta palabra que, como hemos mencionado, quizás es conocida también por ustedes, sería lindo que nos tomemos un minutito para poder volver a leer estos capítulos aquí en el Evangelio de Mateo que hacen mención a esta prédica, a esta enseñanza del Señor. Y que podamos reflexionar. Yo pensaba, queridos jóvenes, esta palabra es para nosotros hoy, para este tiempo. Claro, en aquel momento el Señor reunía a aquellos que eran sus discípulos, sus seguidores, y entonces también a través de estas enseñanzas, utilizando elementos de la vida cotidiana, porque ahora en este pasaje que se ha mencionado, se hace mención a la sal, se hace mención a la luz, elementos que conocían aquellos que lo rodeaban. Entonces, utilizando esos elementos, el Señor les invita a cómo tiene que ser su actitud, a cómo tiene que ser su vida. Y entonces utiliza también allí una imagen tan determinante. Lo era para aquellos en aquel tiempo, lo es para nosotros, son los mandamientos, pero coloca otro sentido a esa enseñanza y a esa ley. Jesús quiere llegar al ser interior de la persona, quiere llegar a sus emociones, quiere llegar a sus pensamientos, y quiere llegar a esto para que el ser humano pueda obrar, no para hacer alarde de sus buenas obras, de sus condiciones, para sentirse superior, sino para que pueda brillar esa luz que viene del Padre. Y entonces, claro, les invita con indicaciones concretas a aquellos que les rodeaban a cómo tenían que conducirse, qué tenían que hacer. Tenían que ser auténticos, tenían que ser genuinos, tenían que ser creíbles, tenía que poder quedar a la vista que eran seguidores del Señor. Y el mensaje para este servicio divino de juventud dice: hagamos visible en nuestro entorno el seguimiento a Jesucristo. Entonces, lo hablábamos en sacristía con el evangelista, claro, ya no es una palabra que queda en el tiempo, ya no es un hecho histórico, un suceso del que se debate dónde fue, cuántos fueron los que participaron. No, ya viene a nosotros esta palabra hoy, con indicaciones concretas. Nos dice el Señor a nosotros, a ti, a mí, mira, tiene que quedar a la vista. Pensé en algo, hermanos, muchos de ustedes se van a recordar, hace algunos años atrás el apóstol Herman en Uruguay mencionó que dos abuelas de muchos años se encontraban y entonces una le decía a la otra: pensar que hace más de 50 años que somos apostólica. La otra abuela la miró y le dijo: sí, me pregunto si se notará. Pensé mucho en esto. Tiene que quedar visible a nuestro entorno el seguimiento a Cristo. Y entonces, claro, tenemos que tomar también nosotros la decisión de seguir al Señor. Y cuando hemos tomado esta decisión de seguir al Señor, como lo hemos hecho hoy para estar aquí rodeando el altar, con nuestras preocupaciones, con nuestras necesidades, con nuestras luchas, nuestros pensamientos, pero tomamos la decisión, estamos aquí, rodeando el altar. El Señor se detiene para poder bendecirnos, para poder ayudarnos, para poder asistirnos y para poder enseñarnos. Y en esa enseñanza, al igual que en aquel tiempo, aquellos que le seguían, también hoy a nosotros el Señor nos da indicaciones concretas para que el seguimiento a Él quede a la vista. Y entonces en esas indicaciones concretas nos dice qué hacer.
para que la luz alumbre. Y el primer punto, hermanos, en estas indicaciones concretas, ¿cuál es nuestra actitud frente al prójimo? Uno piensa, ¿quién es el prójimo? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo hablamos de él? Y entonces, claro, uno podría pensar también en alguna palabra que regularía un poco nuestra actitud o debería regular nuestra actitud en este mandamiento tan conocido, hermanos, aquí también en Mateo, en el capítulo 22, el versículo 36, este gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento?, le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí uno piensa, ¿cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo consideramos a ese prójimo? Uno primero debería hacerse la pregunta, bueno, ¿quién es ese prójimo? Y enseguida uno piensa y se remite, hermanos, a esa parábola del buen samaritano. No voy a leerlo, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, pero brevemente descendía alguien que fue lastimado, descendía a Jerusalén, alguien que fue lastimado, quedó allí tendido en esa situación de necesidad. Pasa un sacerdote, sigue de largo, pasa un levita y sigue de largo. Y el Señor utiliza la imagen del samaritano, porque los judíos con los samaritanos no tenían, diríamos nosotros, buena onda, ¿vieron? Y utiliza esta imagen del samaritano. ¿Por qué? Porque es el samaritano el que se detiene. Y entonces cuando finaliza este relato, Jesús le dice a que le preguntaba quién era el prójimo: ¿quién te parece que es el prójimo? Bueno, el que actuó con misericordia, es la respuesta. Muy bien. ¿Saben cómo termina esta parábola? El Señor le dice: ve y haz tú lo mismo. Una indicación concreta para este tiempo, para nosotros, para este círculo, el de la juventud, nuestra actitud frente al prójimo. Esto es lo primero. Queremos amarlo, queremos entenderlo, queremos comprenderlo. Tenemos que luchar contra el mal, también en este tiempo. Esta es otra de las indicaciones del Señor. Y muchas veces pienso, hermanos, en este ejemplo del mal. No viene el mal, el diablo, hoy a nosotros y... Sí, buenas tardes, mire, soy el diablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo a ofrecerle esto, lo otro, aquello. No es así. A veces de la forma más sutil. También para este círculo, el de los jóvenes. Hoy el apóstol que escribe estos pensamientos dice: tenemos que luchar contra el deseo. Esto también es luchar contra el mal. Y claro, uno piensa en las relaciones interpersonales y piensa a veces en los noviazgos. Y entonces luchamos para no caer, porque claro, hoy quizás, y es lo mismo, es algo, me pongo de novio una semana y estoy una semana de novio. Y la semana que viene estoy de nuevo de novio, pero con otro chico o con otra chica. Y la otra semana con otro y después con otro. Tendríamos que luchar contra el mal, luchar contra ese deseo. Tendríamos, mis amados hermanos, también en estas indicaciones que el Señor nos brinda, poder ser veraces para transmitir el Evangelio, para poder dejar a la vista que seguimos a Cristo, transmitir el Evangelio, ser veraces con nuestras palabras. Entonces nuestro hablar, siempre pienso, el apóstol de distrito suele mencionarlo, si Jesús estuviese a tu lado, ¿dirías esto que estás diciendo? Cuando hablamos, nuestras palabras son confiables. ¿Vieron cuando nos encontramos con alguna persona y nos dice, empezamos a hablar y entonces quizás nos hace la pregunta, ¿quién te lo dijo? Voy a utilizar aquí porque lo tengo al evangelista Pedro, entonces voy a decir, me lo dijo Pedro. Ah, bueno, si te lo dijo Pedro, quédate tranquilo que es 100% verdad.
Pero a veces pasa que nos encontramos con alguien y ante la misma situación, cuando le decimos quién nos dijo eso, no, mirá si te lo dijo ese. Cuando lo decimos nosotros, ¿qué peso tiene esa palabra? Cuando hablamos, ¿cómo hablamos? Porque se trata de dejar a la vista, de hacer visible el Evangelio, nuestro seguimiento a Jesús. Pensaba, hermanos, en algún ejemplo que alguna vez hemos escuchado, y seguramente más de uno recordará, de esos 3 tamices, de ese filtro de los 3 tamices. De cuando nos vienen a contar algo, ¿vieron? Pasarlo por los 3 tamices. Sería bueno cuando hablamos, a veces se dice, mira, tenés que contar hasta 10. Bueno, pasémoslo también por ese filtro de los 3 tamices cuando vamos a decir algo. Porque esto es una indicación concreta. El Señor nos dice, mira, esto es lo que tenés que hacer. Pasalo por los 3 tamices. Lo que vas a decir, ¿es verdad? Es el primer filtro. Lo que vas a decir, ¿es bueno? Lo que vas a decir es útil, sirve. Porque si no es verdad, si no es bueno y si no es útil, guárdatelo. Se trata, mis amados hermanos, de que podamos compartir con otros y que otros puedan percibir esa luz y esa sal del Evangelio. Allí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, hace mención a que nuestras conversaciones tienen que ser sazonadas con sal. Qué hermoso si en nuestras conversaciones también puede quedar a la vista que somos seguidores de Cristo. A veces son sencillas palabras, ¿eh? No pensemos ahora que hay que ir con un discurso, que hay que ir con... No, sencillas palabras. Gracias a Dios estoy bien. Si Dios quiere, voy a ir a verte. Pequeñas expresiones. Sazonamos con sal nuestras conversaciones y dejamos a la vista que seguimos a Jesús. También tenemos que luchar contra las agresiones, también en este tiempo. Y uno podría pensar, seguramente en aquel tiempo, cuando tenía lugar o cuando tuvo lugar este Sermón del Monte y estas indicaciones de Jesús, no existían las redes sociales. Hoy sí que existen y nos encontramos muchas veces expuestos en esas redes sociales. Y a veces nos agreden. Podemos sentirnos agredidos en una conversación personal. Pero también podemos sentirnos agredidos en una red social. Y entonces la pregunta que nos hacemos es cómo reaccionamos a esa agresión. Porque si les tengo que mencionar algo, claro, el primer sentimiento que aflora en el ser humano, ¿cuál es? El de la revancha, el de la venganza, el de la bronca, en el querer devolver aquello. Pensemos, hermanos, en una palabra tan hermosa también de este Sermón del Monte. Dice en el capítulo 7, el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué hermoso si también ante esas agresiones que quizás sufrimos, que recibimos, también nosotros podemos tener siempre un sentir conciliador. Podemos dejar de lado la sed de venganza, de revancha, y podemos aplicar esta regla de oro. ¿Cómo queremos que nos traten? Bueno, así tratamos, no devolviendo ese mal por mal. Esto es lo que tenemos que hacer. Nuestra actitud frente al prójimo, nuestra lucha contra el deseo, nuestra lucha contra el mal, nuestra palabra, mirar en nuestras palabras para que esa palabra pueda ser veraz, podamos ser auténticos. Y esta lucha contra las agresiones para poder tener un espíritu conciliador. Y uno puede pensar, bueno, todo esto que tengo que hacer, ¿a quién se lo tengo que hacer? Y me detenía, hermanos, en alguna expresión de hoy
porque lo compartíamos también en sacristía. A veces pensamos, bueno, el prójimo, y pensamos en la familia, en los amigos, en los seres amados, en el círculo de la comunidad. Y el Señor nos va a llevar un escalón más alto, un desafío mucho más grande. Porque ¿saben qué nos dice? Mirá, a tu enemigo también tenés que amar. Así que cuando uno piensa ¿a quién? Todas estas obras que mencionamos, ¿a quién? A todos. ¿Y por qué a todos? Y algo que siempre menciono, hermanos, todos son todos. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y entonces hoy nos pide también a nosotros que podamos ver en el otro. No se trata esto del amor al enemigo, el apóstol mayor alguna vez mencionó, no se trata de salir corriendo, abrazarlo, a decir, no, porque no podríamos hacer esto. Se trata de arrodillarnos y orar para que alcance la salvación igual que nosotros. Este es el amor al enemigo. Y es lo que queremos practicar. Y uno podría pensar, bueno, avancemos un poco más, ya sabemos qué hacer, sabemos a quién hacer, dónde hacer esto. Y entonces podríamos pensar en el círculo de la comunidad. No. En el círculo de la comunidad y también afuera de la comunidad. Algún tiempo atrás el apóstol mencionó que nuestras obras tienen que quedar a la vista de la puerta de la comunidad hacia afuera también. Y sin hacer propaganda, hermanos, sin hacer publicidad. Esto es algo que quisiéramos vivir plenamente, es una tarea maravillosa. El Señor nos ha llamado como sus hijos. Quizás en algún momento pensábamos que la elección era un privilegio, desde ya que es una gracia inmerecida. Pero esa elección divina de Dios hacia nosotros también conlleva una misión, un trabajo. Y lo compartíamos también, hermanos, mencionó el apóstol mayor hace algún tiempo atrás, de nuestro corazón tienen que salir chispas de amor, que contagien. Que ustedes como jóvenes puedan contagiar también la alegría, el amor de Dios, que el otro pueda conocer a Dios a través de vuestro obrar, a través de nuestro obrar, para que pueda quedar visible nuestro seguimiento a Cristo. Y entonces, aquí ya hoy, en esta etapa, en este tiempo que nos toca vivir, pero también en aquel futuro que el Señor nos ha prometido, porque nos ha llamado para poder servir como sacerdocio real. Y allí podremos también cumplir esa misión. Fue ejecutado en el inicio, sembrar la simiente preciosa del Evangelio de amor, de ese hermoso Evangelio de amor. Dejar el resultado al Señor, que lo podamos hacer con un corazón lleno de amor, para que muchos puedan conocer a Dios, para que muchos puedan sentirse atraídos por esa luz del Evangelio.